Gloria a Dios, Dios le bendiga. Bueno es alabar al Señor, dice la Biblia, y cantar salmos a su nombre. Por la mañana su misericordia y su fidelidad por la noche. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y eso no es de la escuelita, es un salmo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Perdón. Agarré el bosquejo del jueves. No, vamos a ministrar lo que el Espíritu de Dios me dio para ustedes hoy. Lucas capítulo 4, verso 14. Quiero hablar de poder en esta noche. Una de las cosas que más me preocupa en la vida de un cristiano es verlo impotente, verlo sin capacidad de poder enfrentar las cuestiones del mundo, la lucha espiritual y su propia naturaleza rebelde, y declarar permanentemente una situación de impotencia. No es que declararlo es lo malo es que, así como el día que usted creyó en su corazón y confesó con su boca que Jesucristo era el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, eso obró para salvación. Si usted confiesa impotencia con su boca, pero lo cree en su corazón, entonces genera esa impotencia. Porque el Espíritu Santo de Dios no está obligado a meterse donde no lo llaman, ni va a obrar, ni va a actuar, a menos que sea invitado a participar. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Y Él va a respetar nuestra libertad, así como respetó en el pasado nuestros tiempos de incredulidad. También hoy respeta nuestros tiempos de incredulidad. Lo que pasa es que los tiempos de incredulidad hoy operan en nuestra contra. Crea usted o no crea en el poder de Dios, Dios sigue siendo poderoso. Pero no podemos aprovechar aquellas cosas de Dios, aquellos atributos de Dios en los cuales no creemos. No pudimos activar la salvación, la justicia de Dios, hasta que no creímos. Y ninguno de los dones del Espíritu de Dios se activan a menos que usted lo crea primero. Nada pasa sin fe. La fe es como la moneda de intercambio en el reino de Dios. Que Dios me perdone, no es una moneda, pero quiero decir que es lo que se le demanda a aquel que demanda algo del cielo. Eso que del cielo viene a cambio de tu fe. Por tu fe has sido sanado, por tu fe has sido salvado. Por tu fe estás firme. No que nosotros seamos los pastores dueños de la fe de nadie, al contrario, dice eso en Corintios, sino que somos colaboradores del Señor. ¿En qué sentido? En que la fe viene por el oír. Entonces nosotros, al predicar la palabra de Dios, hacemos la materia, es decir, la sustancia que usted oye, y al oír eso se transforma en fe, y esa fe es la que yo necesito y la que usted necesita para poder vencer. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios estamos perdidos aquí en la tierra. El propósito fundamental de Cristo, la promesa, el acuerdo que Jesús tenía con el Padre, la promesa que el Padre le hizo a Jesús, fue que si Él venía y moría por el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. La promesa que el Padre le hizo al Hijo. Por eso Jesús dijo, cuando subiere yo, lo enviaremos el Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede conocer. Ustedes van a hacer cosas grandes, incluso más grandes que las que han visto, porque el Espíritu va a estar con ustedes. Y Jesús no hizo absolutamente nada en su naturaleza humana.
como hijo de María, él no hizo nada, todo lo hizo como aquel ungido por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se presenta Jesús por primera vez en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde él se crió? Abriendo el rollo de Isaías y buscando ese pasaje donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y nosotros nos llamamos cristianos porque Cristo en griego significa ungido. Así que nosotros, de alguna manera, al identificarnos con el ungido y llamarnos cristianos, estamos hablando o estamos declarando o estamos testificando, mil comillas, de nuestra unción. Porque el único propósito de la unción es dar testimonio de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que se producen milagros y que se producen maravillas y sanidad y cosas, tienen un propósito. No son shows, no son espectáculos realizados para extender honor o hacer que alguien sea más importante que otro, sino para cumplir un propósito. Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús volvió. ¿De dónde volvió? Del desierto donde fue tentado después de ayunar 40 días y 40 noches. ¿De dónde volvió? Volvió en el poder del Espíritu, porque si no, hermanos, se moría en el desierto. ¿Me comprende? 40 días y 40 noches sin comer y enfrentándose a Satanás en una guerra espiritual, en un duelo de palabras, de tentación, donde él tuvo que soportar acusaciones y refutar. El diablo estaba bien alimentado esos 40 días, ¿me entiendes? Que estaba debilitado era Jesús. Pero Lucas pone el énfasis de que al volver, luego de esos 40 días de ayuno en el desierto donde fue tentado y estaba con las fieras, dice también por ahí, otro pasaje referido a ese momento, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó inmediatamente? Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál es la relación entre que la fama de Jesús se haya difundido y el poder del Espíritu de Dios estaba en él? Es que sin el poder del Espíritu Santo es imposible testificar de Cristo. Ni siquiera Cristo pudo testificar de sí mismo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos nosotros podríamos hacerlo si él mismo no pudo testificar de sí mismo? Sin el poder del Espíritu Santo, ¿cómo podría la iglesia del Señor, sin el poder del Espíritu Santo, testificar de Jesucristo? Seríamos una sociedad de fomento, un club, algo completamente distinto, porque el Evangelio no consiste en palabras. Las palabras no cambian la vida de una persona. Lo que cambia la vida de una persona es el Espíritu Santo, que tiene poder para convencer de pecado, de justicia, de juicio, para resucitar de los muertos, para vivificar nuestro cuerpo mortal. La palabra es el vehículo de ese poder, y el carácter del siervo de Dios, pero eso era del jueves, es imprescindible para que esa unción no se vaya por las rajaduras de nuestra integridad, para que esa unción recibida no se pierda y entonces vivamos una vida de impotencia rajada por nuestras debilidades y nuestras cautividades. Jesús le explicó a los discípulos esto en Hechos capítulo 1, verso 8, el pasaje más conocido referido a ser lleno del Espíritu Santo. Pero está claro, dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no podemos ser testigos del ungido
Entienda usted esto. ¿Qué sentido tendría para nosotros explicar que una persona ha sido ungida si desconocemos el valor de la unción? Que yo le dijera a alguien que es hincha del Tottenham y usted me dice, ¿y eso qué? No, pero los hinchas del Tottenham son importantes por esto, por lo otro. O sea, tiene que haber una razón para que la unción distinga. Si no, ser ungido simplemente es perfumarse. ¿Entiende el concepto? ¿Cuándo era ungido una persona? ¿Cuando era rey? ¿O cuando era profeta? ¿O cuando era sacerdote? No existía otra función de la unción. Los sacerdotes eran ungidos con el aceite de la santa unción, léalo, Éxodo 25, léalo, que no podía ser derramado sobre ninguna otra carne. Se preparaba para ungir, es decir, para perfumar todos los instrumentos que iban a ser usados dentro del santuario. Y eso los hacía santísimos. Dice en Éxodo capítulo 25 que esos instrumentos, después de haber sido ungidos, todo lo que ellos tocaban era santificado. A diferencia del sacerdote, que si tocaba una cosa inmunda, él se hacía inmundo. Pero los instrumentos del templo podían tocar lo inmundo y hacerlo santo. Toda la ley prohibía a un hombre tocar a un leproso, tocar a un muerto, porque eso lo hacía inmundo. Pero Jesús tocaba leprosos y tocaba muertos, y él, en vez de ser inmundo, él sanaba al leproso y resucitaba al muerto. ¿Por qué? Porque era el ungido de Dios. Porque tenía esa unción. No era solamente santo separado, era santo y ungido. Tu conversión te separa, te santifica. La sangre de Cristo nos compró, pagó el precio, nos redimió, nos hizo santos. Fuimos separados, por eso iglesia viene de eclecto, de elegido, viene de separado. Pero la unción es la que tiene el poder para cambiar lo que toca. Si no, lo que tocamos nos afecta a nosotros. Para que nosotros convirtamos al mundo a nosotros y el mundo no nos convierta a nosotros, la promesa que el Padre le dio a Jesucristo fue que la unción que estaba sobre él iba a ser derramada, parezco amiguito, sobre toda carne, cosa que no se podía en el pasado, ya se lo expliqué. En el pasado había solamente personas que cuando caminaban en medio del pueblo tenían ese perfume. Los sacerdotes que ministraban en el santuario eran personas con olor a templo, con olor a Dios. ¿Me comprende? ¿Qué es un ungido hoy? Una persona que camina por la tierra con olor a Dios. A todas partes, dice el apóstol Pablo, nos sigue el perfume del Evangelio. Perfume de condenación para el que no cree, pero de salvación para el que cree. Usted y yo hemos sido perfumados por medio del Espíritu de Dios. Me acordé de esto cuando ministré, cuando Meneli me decía que estuve predicando esto en San Luis. Usted y yo no podemos caminar en el olor de nuestro esfuerzo. Usted sabe que al sumo sacerdote le estaba prohibido transpirar. El olor de nuestro esfuerzo, la carne, espanta el poder de Dios. Pero la unción que hemos recibido es para ser testigos. ¿Y testigo de quién? Testigo del ungido. ¿Y cómo hacía el sacerdote para no oler a templo si tenía todo el día, estaba en comunión con las cosas santas en ese lugar? ¿Cómo hace
hoy un ungido de Dios que ha tenido comunión con el ungido, que ha estado todo el tiempo con Él, que ha estado hablando con Él, que ha estado orando, que ha estado teniendo una relación estrecha con Él. Mire, hermano, a mí los perfumes me encantan. Es una cosa que tengo, que me lo heredé de mi viejo. Y había una cosa había un perfume que le gustaba mucho a mi papá. Y lo usaba mi papá y lo usaba yo. Y yo cada vez que podía le afanaba el perfume a mi papá, ¿no? Y después le pedía perdón a Dios. Pero mi auto, usted entraba en mi auto en cualquier momento y el auto tenía ese perfume. Y si manejaba, tocaba la palanca de cambio, le quedaba ese perfume en la mano. No lo uso más, no uso más ese, me encantaría conseguirlo. Pero el perfume es algo que se transmite, que se imparte. Usted le da un abrazo a una persona muy perfumada y después dice, se me quedó el olor a vos. Mis hijas agarraban ropa mía en mi casa y me decían, esta campera tiene olor a papá. Es un perfume que distingue. ¿Sí o no, María? A Timo también. A Timo te lo mando perfumado, no te lo mando acá. Dar testimonio de que has estado con alguien perfumado, es llevar su perfume. Se te impregna. Está más allá de lo visible, es algo invisible. Vosotros me seréis testigos, dijo el Señor. ¿Testigo de quién? Del ungido. Del ungido. ¿Y cómo dan testimonio? Con la unción que ellos tienen. Por eso un cristiano sin unción no tiene poder para ser testigo. No puede testificar. Y el testimonio, hermano, es una cuestión pública. El testimonio es algo que tiene que ser percibido. Ocultos, escondidos, vos en tu casa ahí, creyendo que, no, porque acá Dios... No estás dando testimonio. Mire, si hay alguna cosa que está pasando en este momento, ustedes que están sentados aquí, están dando testimonio de su fe en el Señor. Porque están aquí. Y los que no están, no sé qué están haciendo ahora. Pero sí les voy a decir algo, si no están dando testimonio, no tienen poder. Porque el poder es para dar testimonio. Y vivir una vida sin poder es vivir una vida de derrota. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo y de la palabra del testimonio de ellos. Vencemos por medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? La sangre de Jesucristo nos redimió. Lo que declaro al enemigo cuando estoy en guerra espiritual es que yo he sido comprado por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo me da identidad como hijo de Dios. La sangre de Jesucristo no es un fetiche que yo repito, la sangre de Cristo, como para evitar decir una palabrota. Sino la sangre de Jesucristo es algo a lo que yo clamo y reclamo cuando me siento acusado. Cuando viene la culpa, cuando parece que esto que me está pasando tiene que ver con algo que yo hice. Ahí entonces clamo a la sangre de Jesucristo y digo, yo ya no soy mío, soy de Él. Así que anda a reclamarle al propietario, diablo inmundo. Nos da identidad, pero para vencerlo necesitamos nosotros dar testimonio. Testificar que somos hijos de Dios. Y para dar testimonio se necesita el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Es una consecuencia. Sin testimonio no hay poder para vencer. Así que todos los cristianos de la secreta, vaya mi advertencia, si usted sigue ocultándose,
vivirá una vida sin poder. Tiene que darse a conocer. Tiene que tener comunión con sus hermanos. Tiene que hablarle de Cristo a alguien. Tienen que reconocerlo que usted es un hijo, una hija de Dios, que es un testigo de que Cristo reina. ¿Por qué? Porque gobierna su vida. Porque usted camina en la obediencia del Señor. Y usted dirá, y entonces, pero y yo no quiero dar testimonio. Bueno, entonces te equivocaste de club. Este es el club de los testigos de Cristo, no de Jehová, de Jesús. Hemos recibido poder para ser testigos de Jesucristo y para ninguna otra cosa más. No, ahí están los dones. Todos son para ser testigos de Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Sin la unción del Espíritu de Dios, sin el poder del Espíritu de Dios, no podemos hacer nada bien. Separado de mí, nada podéis hacer. Acá está diciendo claramente Pedro, explicándole a Cornelio, que todas las cosas que Jesús hizo bien, las hizo porque fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y usted y yo, dice la Biblia, debemos andar como Él anduvo. ¿Sabe cómo anduvo Jesús? Ungido. Perfumado de poder. El diablo lo podía olfatear de lejos y temblar. Si no podemos hacer cosas buenas es porque nuestra vida está impotente. No podemos manifestar cosas del fruto del Espíritu de Dios: bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas son buenas porque son fruto del Espíritu de Dios. Y son señales en la vida del creyente para ver si está caminando bien. Pero también hay una autoridad en el testimonio para desatar, para libertar, para sanar a los quebrantados por el diablo. Tal vez vos no estás teniendo en cuenta el factor sanador que hay en tu salvación, en tu conversión. A veces lo vemos en alguna familia, entra la salvación por medio de alguien y se produce un dominó, se produce un tsunami de salvación en esa familia donde todos empiezan a entender. Pero empiezan a sentir primero el perfume. ¿Me comprende? Si usted va a su casa sin la unción, si usted se presenta delante de aquellas personas que lo conocen de antes cuando usted tenía olor a segundo tiempo, ellos recordarán eso. Pero de repente se encontrarán con que usted ahora tiene perfume de ungido de Dios, del cielo, lo que Jesús prometió derramar sobre toda carne, y entonces usted podrá sanar a los quebrantados por el diablo. Acá el concepto de quebrantado por el diablo que utiliza acá Lucas en el libro de los Hechos, en el griego, no significa quebrado de roto. Significa quebrado de alguien que está en default, que está, ¿me entiende? Que está en bancarrota, que le debe a todo el mundo todo. Porque usted sabe que el pecado es deuda, lo sabe, por eso perdonan nuestras deudas. O sea, el pecado es deuda. Una deuda que se paga con muerte, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Cristo es vida eterna. Entonces la persona que no tiene al Señor está endeudado de su pecado.
le debe una disculpa a este, perdón a aquel, devolverle el vuelto que se quedó por allá, la maldición que le dijo a este. Pero cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él canceló nuestras deudas, sanó nuestro quebranto y ahora quedamos en cero. Bueno, pero depositó en nosotros su Espíritu para que no estemos en cero, sino para que tengamos poder para salvar a otros que están en quebranto. De tu abundancia. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 15, verso 13. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona está desesperada, difícilmente pueda ayudar a otro a tener esperanzas o darle a otro esperanzas. Pero cuando una persona ha sido abundada en esperanza, en primer lugar sus esperanzas naturales y personales han sido satisfechas, pero de su abundancia tiene la capacidad de sembrar esperanza en otro, tiene la capacidad de contagiar esperanza en otro, tiene la capacidad de comunicar el don espiritual de la esperanza en aquellos que están con una mentalidad perdida, tal vez deprimido, tal vez angustiado, tal vez enojado, tal vez confundido, engañado, pero necesitan que por medio de la palabra de Dios, nuestra unción, el poder del Espíritu Santo, que nos mantiene a nosotros en esperanza, y mire que esperamos cosas grandes de Dios. Esperamos sanidad cuando estamos enfermos, esperamos provisión cuando nos aprieta las finanzas, esperamos reconciliación, esperamos perdón, esperamos la venida del Señor, esperamos la ciudad celestial, esperamos mucho de Dios para lo que hemos hecho a cambio, que fue simplemente creer. Y creer con un don con algo que nos fue regalado, porque ni siquiera la fe es nuestra. En Romanos capítulo 15, más adelante, el apóstol Pablo, donde habla de eso de abundar en esperanza, dice, con potencia de prodigios y señales y en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo fue su ministerio? De manera que desde Jerusalén hasta los alrededores, hasta Ilírico, y algunos dicen que Ilírico es frontera con India, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sin la unción del Espíritu de Dios, sin el poder del Espíritu de Dios, pues no habrá milagros, no habrá señales, porque si no sería la gloria personal. En cambio, cuando la obra la hace el Espíritu Santo de Dios, y la hace cuando no es contristado, el Espíritu Santo no hace la obra si la gloria no es para Jesús, porque el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Cristo. Entonces, si vemos que Cristo se mueve con milagros, con sanidades, entonces es porque los prodigios y los milagros son para el día de hoy. ¿No disfrutamos de ellos? Sí disfrutamos de ellos. Tenemos muchos testimonios. Si uno hiciera una lista aquí, lleváramos un listado de personas que han sido sanadas. Sanadas de cáncer, sanadas de aneurisma cerebral, sanadas de ceguera, a lo largo de los años, ¿no es cierto? Obviamente, si usted está sano no tiene de qué sanarse. Dice, no pasa nada en mi vida. Está sano, hermano. No pasa nada, no hay liberación. ¿Y estás libre? ¿De qué te voy a liberar? Hay parte que te tenés que liberar solo, que es de la carnaza. Del diablo sos libre, pero de tu propia cautividad carnal te tenés que liberar solo. Ahora, ¿por qué me preocupa tanto la falta de poder
la falta de unción en los creyentes? Porque la reemplazan con persuasión. Uno se da cuenta cuando un hombre, un predicador o quien sea, o un ministerio inclusive, está perdiendo poder porque recurre a la persuasión, que la persuasión es una cuestión de seducción o de intimidación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si tengo demostración del Espíritu y de poder, pues entonces no te tengo que persuadir. Jesús caminaba con dos personas después de su resurrección que iban camino a Emaús. ¿Cuántos conocen la historia? Está en el Evangelio de Lucas. Y ellos hablaban y Jesús les preguntó, che, ¿de qué están hablando? No, ¿cómo? Dice, vos no sabés, sos el único que no sabe lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Y nosotros estamos hablando de Jesucristo, de Jesús, el que nosotros pensamos que era el ungido de Dios, que era el Hijo de Dios, y sin embargo, dice, ahora ya van 3 días que está muerto. Y él entonces le dijo, qué duro de corazón que son. Y empezó a abrirle la escritura desde Moisés en adelante, diciéndole que era necesario que el Cristo padeciera, que él tenía que morir en manos de los gentiles para resucitar de los muertos y salvar. Y seguían sin darse cuenta que era Jesús. Entonces Jesús dijo, yo sigo, ustedes, no, nosotros nos vamos a quedar acá. Quédate con nosotros. Bueno, está bien, dijo Jesús. Se quedó con ellos. Y resulta que en el momento en que Jesús tomó el pan y lo partió y dio gracias, ahí los ojos de ellos fueron abiertos. En el partimiento del pan, en la comunión. Cuando partimos el pan, cuando declaramos, cuando testificamos que somos uno en el Señor. Cuando le damos gracias al Señor por habernos dado la provisión y nos reconocemos como iglesia de Jesucristo en el partimiento del pan. Los ojos de ellos fueron abiertos y dijeron, es el Señor, y ahí se fue. Y después dijeron entre ellos, che, pero ¿no viste que cuando Él nos hablaba había algo en nuestro corazón? El testimonio del Espíritu de Dios hace la diferencia entre un concepto, un conocimiento y una palabra que proviene de la unción. La palabra de la unción encenderá fuego en tu corazón. Hay algo que arde en tu corazón, que te hace reconocer que el que te está hablando te habla de parte del Señor. Entonces no necesita persuasión. No necesita venderte un buzón, loro por lechuza, gato por liebre, paloma por mochuelo. Sino que te puede decir algo que tal vez pueda ser inquietante, pero la unción es un bálsamo que sana para que recibas la palabra y seas sanado, seas libertado, seas operado por medio del Espíritu de Dios. Voy terminando. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 en el verso 5. Pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo le tiene que recordar a los tesalonicenses la experiencia de haber tenido un encuentro con el poder de Dios? Se olvida fácilmente cuando andamos en la carne. Dios sacó a los israelitas de Egipto con señales, con prodigios, con milagros, con maravilla. Y estaban extasiados
hasta que tuvieron hambre, hasta que tuvieron sed, hasta que sus necesidades carnales, naturales, aparecieron y entonces se olvidaron. Dios que hizo 10 señales impresionantes para humillar al faraón en Egipto, pero nos sacó para que nos muramos en el medio del campo. ¿Por qué? Porque si no hay una renovación permanente de esa unción, si no sos afectada por esa unción de una manera reiterada, de una manera constante, las palabras se olvidarán. Hay personas a las que en el pasado yo he visto recibir el poder del Espíritu de Dios de una manera tremenda, que pareciera que si Cristo venía en ese momento, como cañita voladora salían disparados para el cielo. Y después uno lo ve unos años después y el perfume se les transformó otra vez en aroma del esfuerzo natural. Todo a pulmón, todo a esfuerzo personal, intelectual, natural. Cuando pudiste haber disfrutado de los bienes del, como dice en Hebreos, los bienes del siglo venidero, la bendición de vivir una vida de poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué quiere usted ser pentecostal sin poder? Qué pérdida de tiempo. Hay un poder absolutamente real en el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Pero ¿qué es lo que ataca la vida del creyente? La cobardía. ¿Por qué? Porque se avergüenza del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de... Mire, si yo hubiera dejado de predicar el Evangelio, estoy seguro que estaría perdido. No hace falta que me lo venga a decir nadie, porque yo me conozco, yo sé quién era. Conozco mis tendencias, mi temperamento, pero sé que lo que me mantiene en comunión con el Señor es esa búsqueda de poder tener algo para comunicar, de poder tener algo en mi corazón que pueda ser útil para que usted pueda ser sanado de su quebranto, para que usted pueda salir adelante en las luchas, en las pruebas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Mira, hermano, espíritu de cobardía. Tiene que ser inmundo, no me cabe ninguna duda. Yo lo he experimentado en liberación, cuando he trabajado mucho en liberación, muchísimo. No hay espíritu más sencillo de echar fuera que el de cobardía, porque en parte su naturaleza cobarde es cobarde. Así como el espíritu de inmoralidad es inmoral y el espíritu de ira es iracundo, así el espíritu de cobardía es cobarde. Por lo tanto, cuando usted lo confronta, se va rápidamente. El espíritu de temor, que aterroriza, que paraliza, que detiene, que te roba la esperanza, funciona como una fe inversa. Hace lo que el diablo quiere, que tengas miedo. 800 veces dice no temas en la Biblia, no sé cuántas veces dice, pero un montón. No temas. Yo estoy contigo, no temas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y fíjese lo que dice después, de amor. Si usted tiene solamente el espíritu de poder, pero no tiene amor, entonces no pensará en el prójimo. No utilizará ese poder para bendecir a otro. Ahora usted tiene el poder y tiene el amor. ¿Cómo lo maneja? Con el dominio propio.
ha sido derramado en nosotros el poder, el amor de Dios y la capacidad para dar la dosis justa de poder y amor siempre que sea necesario. Poder o amor, o las dos cosas. Por eso yo quiero hacer una invitación en esta noche a ponerse una meta este año. No sé si se va a cumplir esta noche, mañana, pero si no tiene la meta en el corazón, mire, yo soy un tipo completamente indisciplinado. Puedo estar despierto a las 6 de la mañana del día anterior y me voy a dormir a las 9 de la mañana, qué sé yo. ¿Por qué? Porque como manejo mis horarios, mi trabajo no me implica cumplir un horario. Cuando me pongo a hacer algo, yo quiero terminarlo. Yo estuve arreglando esa guitarra ayer a la noche hasta las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque me olvido. Me pongo a hacer, los que vienen los días que yo doy enseñanza, me canta, Cristian me canta a la hora, me dice, che, son las 10 ya son las 10. ¿Por qué? Porque me pongo, pero cuando tengo una meta, cuando sé lo que quiero, las dos cosas que me apasionan es cumplir metas y reparar cosas rotas. Si no la puedo reparar yo, busco a alguien que la arregle, pero no tolero las cosas rotas. Tuvieron un propósito, tuvieron un fin, fueron hechas para algo. ¿Cómo van a estar ahí rotas? Alguien la soñó, la diseñó, la fabricó, la construyó, la ofreció, la vendió y no anda. Me resulta algo completamente frustrante. Y siempre arreglo todo. O busco a alguien que sepa más que yo y lo arregle. A veces cuando quiero arreglar algo, empeoro la situación. Pero no me detengo, cumplo la meta. Y yo creo que es importante que usted también tenga metas espirituales. No solamente, me acuerdo que hace unos años atrás hicimos con Juan las metas, y las metas eran todas de carácter material. Yo veía a los hermanos, leíamos, era el trabajo, era cosas materiales, mejorar la situación, determinadas cosas. Pero hay metas que debemos ponernos en el espíritu. Hay cosas que usted tiene que entender, que no son solamente seculares. Es necesario que usted tenga otras metas. Mire, por ejemplo, las mías, no contristar al Espíritu Santo. Es una meta que yo me he propuesto en mi corazón. Ser obediente a la visión que Dios me dio. Es una meta que yo me he puesto en mi corazón. Lograr que los que están a mi alrededor no tengan pesar en servir al Señor. No les sea una carga. Yo cuando veo que alguien toma su servicio al Señor, su ministerio, como una cosa pesada, es algo que quiero solucionar, que quiero arreglar. Seguir dependiendo de la gracia del Señor. Tratar de mantener un amor evidente hacia los hermanos y una pasión sincera por Jesucristo. Traer gloria al nombre del Señor en algo, en alguna cosa. Poder disfrutar de su presencia, de su unción, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ver a los hermanos libres, bendecidos, prosperados. Lograr levantar un equipo de colaboradores, gente fiel, gente idónea, dispuesta a servir. Tener un ministerio de alabanza, de adoración. No para mí. Yo agarro la guitarra y canto solo, no hay problema. Para usted. Porque juntos, las coyunturas nos ayudamos mutuamente a adorar a Dios, a
apasionarnos más con el Señor. Estoy pensando en que los dones del Espíritu y pidiéndole al Señor que los dones del Espíritu todos entren en operación y que también de entre nosotros surjan evangelistas, pastores, maestros, profetas, apóstoles, gente que salga de nuestros lomos, que pueda cambiar el mundo. Tener más comodidades, sí, también. Hacer amistades espirituales. Personas que no solamente vienen a ver que te pueden poner la bombilla, sino alguien que te pueda comunicar algo que vos no tenés. Donde yo con humildad pueda juntarme con alguien que realmente tenga algo para comunicar por medio del Espíritu de Dios. Que esta ciudad se entregue al Señor y bueno, qué sé yo, mire, si le leo la lista mía, es una lista larga. Es una lista larga. No sé cómo orar. Bueno, agarre un lápiz y empiece a escribir. Y vas a ver cómo orar enseguida. Yo quiero que usted tenga una meta hoy, por lo menos. Que empiece a vivir una vida en el poder del Espíritu de Dios. Que se profundice esa relación con el Espíritu Santo de tal manera que se le pegue a usted este perfume. Y que usted vaya donde vaya, manifieste la fragancia de la salvación, la fragancia de la redención, la fragancia de la justicia de Dios, la fragancia de la santidad, la fragancia del amor de Cristo, por el que está perdido y por el salvo. No como algunos que aman solo al perdido, después cuando lo traen a la iglesia le pegan y le dan para que tenga y para que guarde. El salvo también hay que amarlo. Y que el poder del Espíritu de Dios sea para usted el combustible, la potencia que lo levanta, que lo hace desear esta comunión, la adoración, escuchar la palabra fresca de parte de Dios. Esa es mi oración en esta noche y el propósito que tengo para que este año Dios marque una diferencia. De nada sirve una congregación sin poder. No le hace ni cosquilla al diablo. Pero nosotros tenemos la intención de marcar una diferencia. Cueste lo que cueste, porque el precio fue pagado. Así que no importa lo que cueste. El precio fue pagado por medio de la sangre de Jesucristo. Vamos a orar, póngase de pie y vamos a orar. Fui torciendo el coso. Padre, tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Espíritu Santo de Dios. Tú estás aquí en este lugar. Como los amigos que caminaban hacia Emaús, hemos sentido en nuestro corazón la unción, el fuego de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, en esta noche, en primer lugar, perdón. Si nuestro testimonio no ha sido fiel y no hemos reflejado con nuestras vidas lo mucho que tú nos has amado, de cuántas cosas tú nos has perdonado y cambiado, hasta qué punto tu Espíritu ha gobernado nuestro ser. Por eso en esta noche queremos bajar el brazo de carne, para que sea levantada la mano del Señor y repose sobre nosotros el brazo del Señor. Porque hemos creído en tu anuncio y hemos anhelado esta unción. Bautízanos, Señor, con tu fuego y llénanos con tu Espíritu. Cámbianos, transfórmanos
Queremos ser imagen y semejanza tuya. Somos la iglesia del Señor. Tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino, venga tu reino, Señor, a nuestras vidas. Y tu voluntad también. Señor, te adoramos. Levante las manos, pídale al Señor en esta noche. Tu reino aquí, Señor. Tu reino aquí en mi vida. Tu reino en esta mente, en estas manos, en estos pies. Tu reino aquí. Tu reino que trae libertad. Tu reino y no el gobierno del que ha sido ya vencido. Tu reino y no el príncipe de este mundo, ni esta carne traidora, sino tu reino aquí. Tu reino aquí. Sí, Señor. Tu reino aquí. No queremos permanecer intrascendentes, Señor, sino ser testigos. En Montecastro, en la ciudad de Buenos Aires y a donde tú nos quieras llevar. Tomamos dominio, Padre, en el nombre de Jesús. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Oh, que la es el reino tuyo. Te hago una invitación en esta noche. Mientras estamos adorando al Señor, si estás dispuesto en esta noche a decirle al Señor, sí, sí, yo quiero, comparto esa meta. Quiero que este año el poder de Dios tome gobierno y tome dominio de mi vida. Quiero que la unción se manifieste en mí. Quiero ese perfume de consagración. Tu reino aquí, perfume del cielo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Y si usted se enamora de esta meta, de vivir una vida de poder, venga aquí adelante, quiero orar
por usted, como una manera de confirmar delante del Señor tu decisión. Dice la palabra de Dios que los apóstoles ponían la mano sobre las personas y ellas recibían el Espíritu de Dios, los enviados del Señor. Se malara más. Eso daba un orden en la vida.